El ángel del Señor lo anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Hola hermanos, el día de hoy, 25 de marzo del 2022, todos los 25 de marzo de todos los años, celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor, exceptuando cuando el 25 de marzo cae dentro de la Semana Santa. Ahí sí no se puede, se trasladaría entonces, fíjense, al lunes de la segunda semana de Pascua. No se puede trasladar al lunes de la octava de Pascua porque toda la octava de Pascua es una celebración solemne del tiempo de la Pascua, de la celebración del domingo de la Pascua. Así que por lo tanto, aclaro, entonces solamente cuando 25 de marzo cae dentro de la Semana Santa, entonces se traslada en otro momento. Si cae fuera de la Semana Santa, se celebra como solemnidad, como lo hacemos el día de hoy, con su víspera, es decir, porque como es una solemnidad puede tener víspera y eso es legítimo. No cambian las lecturas, son las que vamos a meditar, pero hay otras fiestas que tienen otras lecturas, pero en este caso no, se conservan las mismas. ¿De dónde viene lo del 25 de marzo? Hay algunos que dicen, bueno, lo que pasa es que se celebra la Navidad el 25 de marzo, entonces 9 meses antes se celebra la Anunciación, la Encarnación. No, al revés, fíjense. Resulta ser que la fiesta, la celebración del 25 de marzo correspondía a un hecho un poco particular. Es una visión teológica, si lo quieren. Muchos de los padres de la iglesia, incluido San Agustín, y con él algunos otros muy importantes, como San Ambrosio, por ejemplo, el mismo Tertuliano. De hecho, es Tertuliano el que empieza, que no es padre de la iglesia, es escritor eclesiástico, perdón, comienza señalando que el día de la pasión del Señor fue el 25 de marzo. Sabemos que efectivamente eso es incorrecto, tendría que ser el 4 de abril del año 30, pero bueno, pero no vamos a discutir eso en este momento. Ellos suponían que el día en el que había muerto el Señor era el 25 de marzo. Y entonces, haciendo teología, decían ellos, el 25 de marzo fue su nacimiento, entendido como el camino al Padre para la vida eterna en la resurrección, de la misma manera su nacimiento, es decir, en el momento en el que Él se encarna, no tanto su nacimiento, correspondería al 25 de marzo. Y entonces luego, y ahí saldría lo del 25 de diciembre, y luego saldría también lo del 1 de enero, lo de la celebración a los 40 días de la presentación. Es decir, todo, fíjense, o sea, el punto de partida es teológico. No estamos partiendo de una fecha de la que tengamos certeza. Ya saben ustedes que en los primeros siglos hay muchos libros que son apócrifos, hay muchos escritores que tomaron nombres de gente famosa, digámoslo, de gente que sí efectivamente existió, y utilizando el nombre escribieron cosas y un poquito descabelladas, si lo quieren. Entonces de ahí viene el problema, ¿no? Pero sí hay santos que hablaron del tema, ¿no? San Proclo, por ejemplo, de Constantinopla, que es muy importante. Luego, es decir, hay varios, ¿no? Hay varios autores que poco conocidos, ¿no? En el Concilio Trulano se menciona, también el Concilio de Elvira, se pone la fecha. Miren, y esto de la fecha realmente fue variando, porque en algunos lugares, por ejemplo, sobre todo así en el occidente, se empezaron a poner, por ejemplo, la fiesta de la Anunciación el 18 de diciembre, para hacerlo coincidir una semana antes del 25 de diciembre. Y algo así, se fueron creando estas cositas que, vamos, responden, insisto, a la piedad. Lo que sí sabemos es que ya en el siglo VII el Papa Sergio colocó esta fiesta, ya puesta claramente el 25 de marzo, y de ahí en adelante pues ya quedó la celebración para el 25 de marzo en el occidente, pero ya en el oriente, de hecho en el oriente ya en el siglo IV existía un templo en Jerusalén dedicado a la Anunciación de María, en Jerusalén, fíjense, no en Nazaret, en Jerusalén. Y entonces esto es importante, pues, porque vemos cómo ha ido evolucionando, pero ya les digo, el fundamento, en el fondo, se trata de un elemento meramente teológico, más que propiamente histórico, si lo quieren, desde ese punto de vista. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Además, ¿verdad? Hoy nos sumamos todos a orar con el Papa, porque él a las 5 de la tarde, hora de Roma, estará realizando un
es un acto penitencial, realmente es una jornada penitencial en la cual hará la consagración de Rusia y de Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Por eso he querido colocar precisamente las imágenes del Inmaculado Corazón de María junto con la de la Nuestra Señora de Fátima en la publicación en video, porque es en Fátima donde la Virgen pide esto y ella dice claramente a los pastorcitos, les dice que su Inmaculado Corazón triunfará al final. También en otro momento se lo dijo en una aparición particular que tuvo con la hermana Lucía, ¿verdad? Que va camino a los altares, igual que los hermanitos, ¿no? Evidentemente, que ellos ya son santos en todo caso. Bueno, entonces, fíjense, hablan Francisco y Jacinta, ¿no? Entonces, de ahí, por eso he querido colocar las imágenes del Inmaculado Corazón, porque hoy nos vamos a sumar al Papa, pues, para pedirle esa gracia. Espero que todos lo hagamos en Centroamérica y en México. Eso será a las 10 de la mañana y todos tenemos nosotros aquí en la parroquia. Lo que vamos a hacer es, después de acompañar al Papa, de estar con él y orar con él, vamos a hacer el rezo del Santo Rosario en comunidad, o sea, toda la gente que quiera estar con nosotros, y además haremos la misma oración que el Papa ha hecho de consagración, porque es lo que él nos ha pedido. Bueno, las lecturas son propias, las conocemos. Isaías capítulo 7, versículo del 10 al 14. En aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo, de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, siempre viene una pregunta que hace la gente y dice: Padre, pero ¿por qué si en el libro de Isaías dice que su nombre es Emmanuel, por qué lo llamamos Jesús? Bueno, porque el nombre Jesús, Yehoshua, Dios salva. Aquí lo que quiere decir es la cercanía de ese Dios. No se trata de un nombre propio, sino de un nombre que indica la realidad de lo que Él es y de lo que Él va a ser en medio nuestro. Ahora bien, recuerden que Ahaz o Acaz es un rey impío, es un mal rey, o sea, no es un buen rey. Y él sencillamente es tan soberbio, tan sobrado, que no necesita de Dios. Él no ocupa de Dios, así que por lo tanto no es necesario invocarlo. No voy a tentar al Señor, no es realmente, se lo digo siempre que toca este texto, no se trata de que él es una persona buena, que no quiere molestar a Dios, que no quiere hacerle pasar un mal rato al Señor. No, es un soberbio. Es un soberbio, y por eso la pregunta, porque es una pregunta: no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren también cansar a Dios? O sea, no está afirmando Isaías, está diciendo, está preguntando. O sea, no basta con cansarnos entre nosotros, cansar a los hombres, sino que terminamos cansando al mismísimo Dios. Y miren, esto de cansarlo a mí me resulta muy lindo, porque nos hace ver una cosa que de repente le cansamos pidiéndole señales. Le cansamos pidiendo, bueno, lo decíamos, ¿se acuerdan en la lectura de ayer, ¿no? Cuando hablaba de eso, ¿no? Que piden señales cuando Jesús expulsa a aquel demonio del mudo, y entonces piden señales y piden señales. Cansamos a Dios, y la señal ahí está. Si la señal es Cristo, la señal es su muerte, su resurrección, la señal es su encarnación. Entonces, ¿para qué vamos a andar pidiendo más señales? ¿Cómo vamos a andar cansando a Dios, hombre? Si ahí está clarísimo lo que significa precisamente. Pensaba yo en uno de los grandes defensores precisamente de la Anunciación, que se considera, fíjense, litúrgicamente, es la primera gran fiesta de la Virgen, ¿eh? O sea, algunos dirán: no, padre, la fiesta de Santa María, Madre de Dios. No, históricamente es esta, la de la Anunciación. Entonces, fíjense, se me olvidó ahorita. San Abramio, es que por aquello de Abraham, entonces por eso me acordé. San Abramio hablaba precisamente de esto, ¿no? Como la señal, el gran signo que Dios ha dado a la humanidad es precisamente eso, es la encarnación de su Hijo. Vamos, segunda lectura. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, del capítulo 10, versículos del 4 al 10. Hermanos, es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda borrar los pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo: no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura: aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Comienza por decir: no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, siendo así que es lo que pedía la ley. Y luego añade: aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Con esto Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo, y en virtud de esta voluntad todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez por todas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
¿Por qué este texto aquí? Ok, fíjense, ¿por qué este texto? ¿Por qué leemos este texto de la carta a los Hebreos? Cuando no está hablando de la encarnación, directamente no, pero indirectamente sí, porque el sentido de la encarnación lo vamos a escuchar en el relato de la Anunciación, que es lo que se debe leer el día de hoy, pero el sentido está en esto: ¿para qué se encarna? O sea, ¿para qué el verbo se hace hombre? Pues para salvar a los hombres, por eso su nombre es Dios salva, Yehoshua es Dios salva. Entonces, por lo tanto, lo que está diciendo es que sin el sí de María, sin su encarnación, sin permitir lo que ella ha permitido, no hubiésemos tenido la salvación, porque ha sido por él. Por eso dice, cuando Cristo entró en el mundo, dijo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Igual que la Virgen, es que de tal palo tal astilla. Si la Virgen dice, hágase en mí según tu palabra, él, el verbo encarnado, Jesús, que le conocemos por ese es su nombre, hará lo mismo, hará la voluntad del Padre. Y Él es la ofrenda. No, el Señor no quiere otros sacrificios, otras ofrendas. No, basta con la ofrenda, pues que es un sacrificio, o sea, es un ofrecimiento, es un ofertorio. O sea, lo que celebramos, por ejemplo, en la Santa Eucaristía es el memorial del sacrificio de Cristo en la cruz. Tiene carácter sacrificial. Claro que nuestras Eucaristías tienen carácter festivo, porque celebran el misterio de nuestra redención, pero para pasar a esta celebración hay que ser conscientes del sacrificio, porque de esa manera se restablece esa alianza que se había roto por la infidelidad de Israel. Es gracias a la fidelidad de María y a la respuesta de Jesús al llamado de su Padre que podemos tener la salvación. Pues vamos a escuchar la Anunciación. Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras ella se turbó y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá ser esto puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos, nos encontramos con el relato fundante, el sí de María. Sin ese sí no habría ocurrido absolutamente nada. Frente a la invitación de Dios, frente al hacerle partícipe, el sí de María es la clave de todo. La Anunciación es el día del sí. Es el día del sí a la vida. Por eso también se celebra la jornada de oración por los no nacidos. Y vamos, en un ambiente cada vez más caldeado, duele mucho que en nuestros países vaya creciendo, ay Dios mío, tanto el derecho al aborto. Por Dios, hombre, no puede haber un derecho a alguien matándole. O sea, al contrario, le quitamos, le conculcamos un derecho cuando le matamos. Y ya les digo, empiezan con un montón de eufemismos, con un montón de sentimentalismos, con un montón de excusas para ir justificando actos que van reñidos en contra de la dignidad del que no ha nacido, del que todavía no tiene voz, que es pues el niño que está gestándose en el vientre de una mamá. Evidente, yo sé que hay situaciones dolorosísimas y que no estamos volviéndonos ciegos frente a eso, ¿no? Una mujer violada, por ejemplo, es una situación, ya les digo, a la mujer se le debe respetar a costa de lo que sea, pero es que hay que formar a los hombres, hay que formar a los varones, hay que formarlos. Y la deformación en la que vivimos, en la que la sexualidad ha perdido su carácter de integradora de la vida humana y en la que solo nos quedamos en la genitalidad, en la práctica sexual, entonces perdemos el norte. María es la mujer del sí. María es la mujer dispuesta a dejarse llenar por el Espíritu para que el Espíritu actúe en ella. Eso es lo que necesitamos. Es decir, así como dirá Jean Gerson o lo dirá Orígenes, sobre todo en su comentario al Cantar de los Cantares, y que luego van a ir desarrollando Santa Teresa de Jesús, San Juan de Ávila, también nosotros tenemos que engendrar a Cristo. También nosotros tenemos que hacer que nazca en nosotros. Y ese nacer nace de un sí. O sea, no se va a gestar la vida nueva, no se va a gestar la esperanza nueva si nosotros no lo dejamos
porque decimos que sí al Señor. Hoy es un buen día. En medio de nuestra cuaresma, sí, nos detenemos un poco el día de hoy, se cantará lógicamente el Gloria, lo que no se cante es el Aleluya, pero somos llamados precisamente a decirle sí al Señor, al proyecto de Él que quiere envolvernos, cubrirnos con su sombra, cubrirnos con el don del Espíritu Santo, porque para Él nada es imposible. Cuando usted se deja llenar y transformar por la fuerza de este Espíritu, Dios puede obrar maravillas, pero necesita su sí, necesita eso que decía la segunda lectura. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Bueno, miren, tuve la tentación, y lo digo, de que hiciésemos juntos la oración del Papa de consagración a la Virgen, al Inmaculado Corazón de María de Ucrania y de Rusia, pero digo yo, es una oración un poquito extensa, y entonces ya eso ya nos quitaría mucho. Vamos a hacer esta breve, pero les invito a que cada uno pues busque esa oración del Papa para que podamos hacerla en algún momento del día. Santa María, Madre de la Esperanza, junto a tu dulce corazón aprendo a esperar confiado. Intercede para que siguiendo tu ejemplo mi vida siempre se encuentre afirmada en la esperanza. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de nuestra Santísima Virgen María, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía.